una obra de Marcial Luna, exagente de seguridad del presidente Hugo Chávez Frías, durante los años 2005 al 2013. El inicio. Nací en un campo que forma parte del cinturón minero de Guayana. Crecí aislado de la tecnología, escuchando las informaciones que nos daba un viejo aparato de radio sobre lo que ocurría en la capital. Mi infancia estuvo rodeada de inmensos yacimientos de hierro, y sentado sobre aquellas piedras negruzcas ignoraba las riquezas que sus minerales escondían. ¿Quién sabría decir cuántos baños de lujo serían adornados con los minerales que saqueaban de mis tierras, mientras nosotros vivíamos en medio de carencias y necesidades? Cuántos objetos tecnológicos, cuánta maquinaria, cuán grandes complejos industriales se desarrollaban con esos minerales. Y estaban aquí en mi tierra bajo los pies descalzos de mi gente mal alimentada. Recuerdo que en la escuela nos daban una arepa y un vaso de leche. Se trataba de la continuidad del saqueo medieval que dejó a nuestros pueblos indígenas sentados sobre una tierra que ya no era suya, despojados de su dignidad y humillados en lo más profundo de su esperanza, evidenciado en los rostros famélicos y cuerpos desnutridos de los niños y ancianos, los surcos cada vez más hondos en las mejillas del pobre sí, porque la pobreza tiene un rostro en el cual se dibujan las penurias del que la padece, pues uno debe maltratarse a sí mismo para conseguir el pan diario, y mientras la persona adinerada avanza por lo ancho de la calzada, el pobre se abre camino entre abrojos y espinos, pidiéndole a Dios que no se infecten las heridas que su lucha le deja. La miseria obligaba a muchos a venderse como esclavos de los terratenientes y dueños de grandes hatos, pero a pesar de la crisis espantosa que nos tocó vivir en aquel fundo humilde, nuestros padres lograban salir mensualmente a comprar los alimentos al pueblo, y regresaban con varias cajas de comida, la cual debía ser inteligentemente racionada hasta la próxima fecha. El país demandaba una mejor calidad de vida, clamaba por una corriente inspiradora que reivindicara al oprimido e invisibilizado, y cuando apareció el comandante Chávez prometiendo acabar con la hegemonía del puntofijismo, dándole poder al pueblo, las masas se volcaron como torrentes de amor sobre esta esperanza de cambio. El líder de la revolución cumplió parte de su cometido, pero también polarizó al país, situación que nos pone hoy en muchos peligros como república, y como si no tuviéramos bastante con esto, habría que agregarle la crisis moral de nuestros gobernantes, la cual es causa y efecto de todas las demás crisis que azotan a nuestro pueblo. El comandante Chávez hizo grandes esfuerzos para contener estos flagelos, pero parte de su entorno se enmascaró en el proyecto social para poner sus manos sobre el gran flujo de petrodólares que ingresó al país producto de los altos precios del petróleo. Estos traidores, no encuentro una mejor forma de llamarlos, se valieron de un sinfín de distracciones para esfumar una inmensa cantidad de recursos, dejando al pueblo y sus demandas solo con pañitos de agua tibia ante una enfermedad profunda. Este problema se agudizó luego de la muerte del comandante Chávez, los niveles de corrupción y mal manejo de la administración pública repuntaron por la falta de un liderazgo que llevara en paz el desarrollo del proceso revolucionario como el de Chávez, quien había demostrado tener una gran capacidad de convencimiento y estrategia política, pero aún así no fueron suficientes para superar la crisis moral que sigue galopando y haciendo desastres a lo largo y ancho de esta tierra venezolana. Me consuela saber que las revoluciones son impulsadas por ideas libertarias de todas las épocas, y este ideario se transmite de generación en generación como una llama que por muy pequeña que se ponga nunca se apaga. Resulta motivadora aquella frase soltada por el libertador Simón Bolívar en el discurso de Angostura. El grito de un ciudadano puede alertar un peligro inminente, pues todas las ideas por muy pequeñas que fueren deben ser escuchadas. Y este es el objetivo de este humilde trabajo que narra mis anécdotas, vivencias, críticas y autocríticas de mi estadía como agente de protección y seguridad en la caravana presidencial del comandante Chávez, líder de la revolución bolivariana.
Nunca olvidaré esta misión que me tocó cumplir durante 8 años junto a un centenar de hombres y mujeres en su mayoría de clase baja quienes pusieron el pecho y entregaron sus vidas a la prosecución del ideal, chavista y bolivariano. La insurgencia. Crecí en los años del declive del Pacto de Punto Fijo, por allá en el año 1982 con los fatídicos sucesos que más tarde se llamarían la masacre de Cantaura, se comenzó a cerrar un ciclo de lucha armada de guerrillas en el país que no vislumbró el éxito por tratarse de una forma de lucha desarticulada e improvisada. Pero esta corriente sí expresaba el descontento del pueblo contra el modelo, puntofijista, y un año más tarde el país presenciaría con asombro la sorpresiva llegada de un fenómeno económico y social al que llamaron Viernes Negro, el cual vino a ser como el estallido final para que se produjera uno de los episodios más crueles que estas tierras han presenciado, el Caracazo. Y en esta sacudida mortal se enfrentó el pueblo desarmado y hambriento contra soldados en su mayoría jóvenes de humilde procedencia manipulados por la cúpula militar de la época. Un concierto de ráfagas a mansalva cegó la vida de miles de venezolanos que en su desesperación y descontento se levantaron contra un sistema que les oprimía en la más humillante de las miserias, solo para mantener a un régimen que llevó al desastre a este país. Estos hechos generaron una cifra incalculable de muertos, y el terrible episodio abonó el terreno para que insurgiera un grupo de soldados revolucionarios, encabezados por el comandante Chávez, quienes se atrevieron a dar el fallido golpe de Estado que cambiaría el rumbo de la patria y desataría la revolución bolivariana. Por ahora, el paisaje guayana no se parece a ningún otro, el sol se estrella en los tecos de zinc, que vistos desde lejos se asemejan a un brillante lingote de miseria. En mi rancho, ese 4 de febrero de 1992, sonaba un viejo radio que colgaba de un clavo en la pared. Eran días buenos para la elaboración del casabe en La Lanza, un humilde fundo ubicado en un asentamiento agrícola y ganadero a 100 kilómetros de la capital del estado Bolívar. En el patio se dejaba escuchar el golpe de un hacha, hábilmente maniobrada por uno de los trabajadores que preparaba la leña. Todo esto para calentar los 4 budares que atendía una señora bastante azarada, pero con la fama de hacer uno de los mejores casabes de la zona. Los trabajadores éramos 3 hermanos y varias hermanas que se encargaban de los oficios de la casa, todos hijos de esta ajetreada señora y de un hombre cincuentón que dirigía el hogar a orillas de un monte muy bueno para la agricultura. Desde la radio, una voz estridente interrumpió la rutina del trabajo. Urgente, última hora. Un grupo de militares irrumpió contra el Palacio Presidencial e intentó asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez. Seguiremos informando. Los adultos opinaron sobre la importante noticia, y no pasaron muchos minutos hasta que se escuchó nuevamente. Urgente, urgente. Pero esta vez dio paso a una voz más gruesa que traería el mensaje al que los venezolanos dimos el nombre de, por ahora. Primero que nada, quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela y, este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas de Aragua y en la brigada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones, y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez quien les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional, es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario.
Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Ese día quedó grabada en mi memoria la voz de aquel hombre que cambiaría el curso de la historia venezolana, y a mis escasos 9 años de edad, el germen revolucionario despertó mi espíritu en aquel campo aislado de la sociedad. No cabía la menor duda, yo llegaría a ser uno con ese desconocido que hablaba desde la radio. Lo haría todo para ser parte de ese movimiento valiente y desinteresado que asumía la responsabilidad ante la derrota. Me impactó tanto la gallardía de Chávez que me propuse liberarlo de sus cárceles, pero aún era niño y no sabía cómo lograrlo. Pasaría algún tiempo antes de volver a saber de Chávez. Mi infancia y adolescencia continuó desarrollándose en la escuela rural ubicada a 3 kilómetros de La Lanza. Un buen maestro nos educaba con disciplina y exigencia. De esta forma sucedieron, uno tras otro, los años de educación primaria, que se debían alternar con el trabajo agrícola, ya que en la mañana trabajábamos en los conucos y en la tarde asistíamos a la escuela. Y una buena tarde llegaron los libros actualizados de historia de Venezuela a mi escuelita rural. En sus últimas páginas encontré unas fotos en las que aparecían recortes de prensa con los sucesos del 4 de febrero y por vez primera pude ver el rostro del comandante Chávez. Yo esperaba todos los lunes día en que me tocaban las clases de historia para ver esa parte del libro, y no pasó mucho tiempo cuando mi rutina se vio en peligro debido a la situación económica que amenazaba con interrumpir mis estudios. Sin embargo conseguí culminarlos desplazándome hacia la ciudad, en una humilde casa asignada bajo el número 50, donde mis familiares me brindaron estadía por varios años, mientras yo servía de mandadero y vendedor de frutas para poder obtener un poco de dinero para mí. Huracán bolivariano. Ya radicado en la ciudad pude estar al corriente de la información que necesitaba. Chávez había sido indultado por el presidente Caldera. Yo le daba seguimiento a cada paso del comandante, quien se había dedicado desde su liberación a hacer una campaña subterránea que más tarde en las elecciones de 1998 desembocaría en el título del huracán bolivariano. Podía verlo en la televisión, y un buen día me enteré que venía el comandante a Ciudad Bolívar. Averigüé dónde iba a ser el acto de concentración, era muy cerca del terminal de pasajeros, y con el riesgo de que me regañaran por llegar tarde me fui desde el liceo unas horas antes al acto político, y me subí desde temprano en un camión para tener una mejor vista al sitio donde estaba la tarima. Esperé varias horas con el corazón en vilo, entre mis costillas rebotaba el pulso de la historia, cada latido era un grito libertario y sentía un frenesí que me invitaba a reír y llorar al mismo tiempo. En la lejanía, vi la figura de un hombre cargado por la multitud, el alboroto hacía que la gente se tropezara y cayera, pero el mismo entusiasmo que les derribó, les servía de energía para levantarse y saludar al comandante Chávez. Después de mucho esfuerzo lograron hacerle subir al camión de carga que le serviría de tarima, y la voz de un exaltado animador prorrumpió. Aquí está el próximo presidente de Venezuela. Uno está acostumbrado a que a las personas importantes se les ponga en un pedestal. Pero este hombre trigueño, con algo de indio y algo de negro, no mostraba la arrogancia natural de un político, su estirpe era más la de un soldado que combatía por su gente, y en sus ojos destellaba una inmensa energía cuando tomó el micrófono y dijo: "Llegó la hora del pueblo carajo". Ese grito libertario saturó mis venas e inflamó mi pecho que ya se encontraba agitado. Y no era yo el único que se estremecía al escuchar aquella voz. Significaba la realización de nuestra esperanza, el inicio de la batalla por nuestra dignidad, la cristalización, por fin, de nuestra lucha. Ya teníamos a alguien que encarnara nuestro sentimiento popular, de allí en adelante seríamos invencibles. La decisión.
El día más esperado por el pueblo llegó, todos los oídos estaban atentos y la expectativa en los rostros de la gente demostraba el alto grado de exaltación que se anidaba en el consciente colectivo. Millones de pobres se volcaron hacia los centros de votación, cosa que nunca hacían. Y en la noche calmada frente a la TV se escuchó en cadena nacional el parte de las autoridades electorales. Victoria total y contundente para Hugo Rafael Chávez Frías. El suelo venezolano se sacudió como una estampida, era la concreción de un sentir masivo y galopante. La inmensa alegría me hizo dar un salto y golpeé la puerta principal de la casa, y mi padre, que veía la noticia desde un chinchorro, me reclamó: «Muchacho, vas a romper esa puerta, carajo». Recibimos el año nuevo en El Trueno, un pueblito rural en la zona montañosa de la Reserva Forestal del Caura, donde la familia tenía un nuevo fundito con tierras muy fértiles. De pronto me vino la idea de dejar los estudios y dedicarme a trabajar plenamente la agricultura, debido a que la situación económica era poco favorable para mi familia y estábamos pasando por momentos difíciles. Y si no fuera porque Dios siempre envía a personas sabias para darnos consejo, muy posiblemente hubiera dejado de estudiar. Pero en medio de un humilde compartir navideño surgieron las exhortaciones de mi madre. «¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar los estudios, hijo? No hagas eso, mira que Chávez ganó, y las cosas van a cambiar». No se equivocaba mi madre, y movido por estos consejos cambié de idea y continué los estudios. Y una buena tarde, a orillas del río en el Paseo Orinoco de Ciudad Bolívar, escuché de pronto que alguien dijo: «Ahí viene Chávez». Ya sabía yo por los medios la gran resistencia que la antigua clase gobernante estaba haciendo para que Chávez no lograra sus objetivos revolucionarios, así que una gran necesidad de protegerlo me invadió. Sin detenerme a pensar si era necesario o no, me ubiqué al lado del camión rojo del comandante que saludaba a la gente a su paso por el pueblo. Observaba bien el perímetro a su alrededor y en mi mente de muchacho imaginaba que le salvaba de grandes peligros. Estaba en plena campaña para la relegitimación de todos los poderes públicos, luego de la aprobación de una nueva constitución, y hasta entonces era el único que sabía dirigir los rumbos del proyecto revolucionario. Todos querían abrazarlo y las mujeres le prodigaban besos y palabras de cariño. No dudé en montarme en un autobús viejo y seguirlo hasta la puerta trasera del aeropuerto, y cuando quise acercármele me lo impidieron un conjunto de soldados que lo custodiaban. «De aquí no pueden pasar», nos dijeron. Y yo me quedé con una gran frustración mientras el ruido del avión presidencial nos anunciaba que ya se había ido el comandante. Algo en mí detonó una fuerte decisión: no permanecería más en el área. Después de la cinta, sería protagonista junto a este líder de los cambios que reclamaba la patria. Me haría militar.